Ustedes me dicen cuándo hablo, ¿verdad? Muy buenas noches, estimados hermanos de la parroquia y de otros lugares donde se conectan. Le damos la cordial bienvenida en este encuentro que hemos iniciado de conversatorios, en donde nos encontramos a hablar, a analizar y a conversar entre hermanos de las inquietudes, del quehacer de la iglesia, pero ante todo en este tiempo cuaresmal, de lo que nos ha llamado al Señor a vivir como comunidad. A este encuentro donde nos sentimos unidos en la palabra, nos sentimos unidos en estos 40 días para encontrarnos en la Pascua de Jesús resucitado. Hoy en esta noche tan especial quiero darle la bienvenida a nuestro párroco, al Padre Fernando Hernández. Padre, buenas noches, bienvenido nuevamente en este Conversando. Buenas noches, Alexander, muy buenas noches al Padre Estefano que me acompaña, ahorita lo vamos a presentar, y a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, un saludo fraterno. Gracias, Padre. Bueno, y como lo decía el Padre Fernando, también tenemos la compañía muy especial en esta noche de nuestro vicario, el Padre Estefano. Gracias, Padre, por decir que sí a este conversatorio, decir que sí a esta formación, decir que sí a este encuentro entre hermanos, que nos unimos de forma virtual. Gracias, Padre, bienvenido. También muchas gracias a ustedes por tenerme presente y buenas noches a todos. Gracias. ¿Qué tal, Padre, si nos ponemos un instante en oración, tomado de la carta a San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, de los versículos del 14 al 20, lo tomé de forma particular y de forma muy especial en esta noche para que sea nuestra oración de inicio y que todo lo que se diga acá y sea compartido en esta noche sea para darle honra y gloria a nuestro Señor y sea para edificar a nuestra parroquia que sigue formándose y creciendo en la fe. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso, doblo las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecerlos internamente con el Espíritu. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender, junto con todos los consagrados, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, que conozcan el amor de Cristo que supera todo entendimiento. Así serán colmados de la plenitud de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, damos inicio en esta noche, como lo hicimos hace 15 días, seguimos marcando la pauta de un caminar, de un encuentro, en el cual el miércoles de ceniza nuestro párroco nos invitaba, nos llamaba a vivir como comunidad en un retiro espiritual. Y en esa noche el Padre Fernando nos guiaba de una forma particular en donde nos decía que teníamos que cimentar este camino y este recorrer espiritual como comunidad en 3 pilares fundamentales, y esos eran oración, ayuno y limosna. Pues hoy hemos escogido iniciar en este conversatorio específicamente con la oración. Y comenzamos a dialogar y a preguntarnos qué entendemos por oración, qué oración hacemos, cómo estamos llamados a hacer oración. Y Padre Fernando, yo quiero saber qué entiende usted, el Padre Fernando, como oración. Bueno, Alexander, yo creo que nos hemos metido en un problema bien grande, porque la oración va desde lo más complejo, algo que nosotros no podemos ni describir ni definir a ciencia cierta, y va desde eso tan complejo que nos supera, que nos trasciende, que nos lleva a una experiencia que nosotros no podemos definir como tal, también hasta lo más sencillo. ¿Qué me preguntas qué entiendo yo? Es mi relación con Dios, es tu relación con Dios.
es la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Y eso es como ese puentecito, esa palabra relación es como ese puentecito entre Dios y nosotros. Sí, de hecho, si leemos y buscamos después en nuestras Biblias, en el libro del Éxodo 33:1, menciona cómo Dios hablaba como un amigo con Moisés. Y ese puente, esa relación que el Padre Fernando nos menciona en esa definición, yo me pregunto, Padre Estefano, invitándolo a que se una a nosotros en este conversatorio, en su experiencia, ¿cómo podemos analizar o cómo podemos determinar qué es lo que hay en nuestro ser que nos empuja a orar? Porque hay algo que nos mueve a hablar con Dios. Como cristianos creemos eso, ¿verdad? ¿Qué nos empuja, Padre, a hablar con Dios? Yo creo que es la necesidad ante una situación que uno esté viviendo y luego la convicción de saber que Él es un Padre y que entonces nos va a responder. Claro, y esas convicciones muchas veces y esas situaciones nos llevan a esa oración y ese hablar con Dios, pero muchas veces lo buscamos solamente cuando estamos de malas, no cuando estamos de buenas, o cuando necesitamos de que nos apaguen un incendio, como decimos con ese Dios bombero. Y yo me pregunto, y muchas veces yo lo oigo en la calle con las personas que se encuentran con nosotros en la formación, que nos dicen, ¿cómo decimos que hablamos con Dios si no lo escuchamos? ¿Cómo podemos decir que hablamos con algo a lo cual o alguien de la cual no tenemos una respuesta auditiva? ¿Qué piensa usted, Padre? Bueno, Fernando, tengo que aclarar, ¿verdad? Porque tengo dos padres hoy. Sí, bueno, dos cosas. Una, en relación con eso tan especial que dice el Padre, esa necesidad que dice el Padre Estefano. Bueno, es una necesidad que también surge de la fe, porque Dios nos ha dejado la fe como regalo, o sea, Dios impregnó ahí adentro en nosotros, en nuestra vida, la fe. Y esa fe es la que nos permite a nosotros, de alguna manera, buscar, anhelar algo que está más allá, que nos trasciende, que nos lleva a la necesidad de encontrarnos con un ser superior, con un ser absoluto, que nos llene la vida y que nos haga sentir, en este caso, como hijos, sabiendo que tenemos un Padre. Ahora, esa gran pregunta, ¿cómo sabemos que Dios nos habla así? Cuento una pequeña anécdota. Claro. Cuando estaba en el seminario, tenía, no sé, seguro 3, 4 meses de estar en el seminario, llegué un día y le dije al padre rector, en aquel momento el padre Rodrigo Castro Lepis, que en paz descanse, le dije, Padre, yo creo que no tengo vocación para ser sacerdote. Y entonces él me preguntó, ¿por qué? Yo le dije, tengo 3 meses, todos los días voy en la noche a la capilla a orar y yo no siento nada. Ese no siento nada es, en el fondo, no escucho la voz de Dios, o no escucho nada. Y entonces el padre me dijo, ¿y cuánto tiempo tiene de hacerlo? Yo le dije, 3 meses más o menos. Y él me dijo, pues seguramente yo tampoco tengo vocación, me dijo, porque yo tengo 50 años de ir a la capilla y todavía no he sentido nada. Y entonces me explicaba un poco que tenía que apartar el sentimiento de la fe. ¿Cómo descubro yo que Dios me habla? Bueno, Dios me habla en el corazón. Entonces, a veces yo pienso que tengo que escuchar a Dios con la mente, con la razón. Lo escucho con el corazón. Lo escucho con la experiencia vivida. Un día de estos una persona, y muy jovencita, me decía, cuando tuvo un problema, yo le dije, mire, confía en Dios. Y después de que el problema se le arregló, entonces yo le dije, viste que se arreglaron las cosas. Y ella me decía, esa fue una oración escuchada. Es que es la experiencia de la vida, es cuando de pronto ves que todo comienza a mejorar en tu vida o en tu matrimonio, cuando ves que comienzas a tener más paz en tu interior, en tu corazón, cuando comienzas a sentir que tienes más luz en tu vida, es cuando te das cuenta que Dios realmente te está hablando. Y eso lo da la experiencia, o sea, no es algo que Dios te dijo ahí, mira, haz esto, no.
Es que Dios te permite reflexionar y en esa reflexión profunda está la voz de Dios. Cuando pasa un tiempo, entonces yo puedo decir, Dios me habló. Y a lo mejor me habló en ese momento de la oración, y a lo mejor me habló en la voz de mi madre, o a lo mejor me habló en la voz de un amigo, pero Dios me habló, porque yo hice oración y de alguna manera Dios se manifestó. Bueno, pero es hermoso cuando podemos llegar a esa madurez de caminar, en donde no pretendemos estar escuchando una voz audible o signos. Muchas personas comienzan a orar y quieren ver un signo, quieren ver una respuesta inmediata, y en la espera, como lo que vivió San Juan de la Cruz, en la noche oscura del alma, en la noche oscura de la fe, también escuchamos a Dios que nos habla. Si tenemos una paz, un silencio, y dejamos que Dios actúe, esa oración que muchas veces no es audible, que no es con signo, es cuando Dios más está trabajando en nuestras vidas, es cuando más comenzamos a sentir su presencia. No es fácil, no es sencillo. Un maratonista, para poder correr una media maratón, ¿qué tiene que hacer? Practicar, correr todos los días. Y yo me pregunto, y podemos traerlo acá, y muchas veces podemos comentarlo nosotros en nuestra vida de fe, Padre Estéfano, ¿cómo iniciamos ese proceso de dialogar con Dios cuando no estoy acostumbrado? Cuando solo hablo y hablo y hablo y no dejo que Dios hable, como lo menciona el Padre Fernando en esta noche. ¿Cómo podemos iniciar nosotros como cristianos, creyentes, católicos, o tal vez no tan practicantes? Puede ser que alguna persona nos está viendo hoy por medio de Facebook y no practica la oración y tiene sequedad en su corazón y no sabe cómo hablarle a Dios. ¿Cómo podemos decirle a esas personas que podemos iniciar ese proceso de caminar y de hablar con Dios? Si Dios está vivo, le estamos hablando a alguien vivo, verdadero, no le estamos hablando a alguien que está muerto, a alguien que no nos escucha, sino es alguien que nos ama. ¿Cómo podemos iniciar ese proceso de diálogo? Bueno, es como decía, un poco sería tal vez redondear en lo mismo, pero es como cuando uno, por ejemplo, tiene que empezar a escribir o empezar a leer, ¿verdad? Y no sabe. Entonces empieza y tiene que aprender, evidentemente, y se equivoca, y a veces le resulta cansado al niño, por ejemplo, ¿no? Porque está escribiendo y se equivoca cada rato, lee muy despacio, pero es eso, ve la necesidad, porque si no, no pasa el curso, o porque cuando empiezan a dictar, tal vez luego no sabe escribir. Entonces, al principio puede ser eso que resulta incluso un poco pesado, puede ser, ¿no? Y lo mismo con la oración. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entré al seminario, a mí la verdad yo veía que rezaban de decir la misa y aquí y allá, y yo me decía, esto no es para mí definitivamente, o sea, aquí no entro en nada de esto, ¿verdad? Pero después también veía que en esos momentos, conforme iba conociendo a Dios, porque es eso, es conocer a Dios. Entonces uno iba conociendo a Dios y uno veía, o por lo menos yo sentía un descanso en ese momento. Entonces, claro, ya no lo veía como algo pesado, como algo de qué pereza, que hay que rezar la hora de ese rosario, sino como una ayuda para mí, una ayuda en donde, por ejemplo, yo llegaba en la noche al frente del Santísimo, y muchas veces llegaba a quejarme ante el Santísimo, o a hablar con él, a decirle pues, lo que estaba viendo, lo que estaba mal, le preguntaba, bueno, ¿qué hago ante este problema? ¿Cómo soluciono esto? ¿O qué hago tal vez con este pecado? ¿Cómo logro salir de este vicio? Etcétera, etcétera. Y bueno, y evidentemente el Señor no me respondía ahí en el Santísimo. Pero después, ahí me escuchaba. Evidentemente me escuchaba porque después entonces lo escuchaba tal vez en la homilía del día siguiente, en una exhortación, en la misma escrutación, en el contacto con la palabra. Entonces, claro, yo veía cómo Dios se convertía en un padre en donde me hablaba y me decía, Estéfano, el problema está aquí, aquí, aquí. La solución está en esto. El problema es que, no sé, eres un soberbio, eres un... Entonces, claro, después dependía de mí si yo quería escuchar y entrar en ese combate, o si no, echarme atrás y decir, bueno, Señor, muchas gracias por lo que me has dicho, pero yo ahí no entro, ¿verdad? Y ciertamente, pues, a veces hay momentos difíciles, momentos oscuros, como decía, la noche oscura de San Juan, ¿no? En donde uno reza, no necesariamente porque en un momento de enamoramiento del Señor, sino reza, o incluso hay otros que tienen que rezar por uno. Pero porque de verdad uno dice, bueno, Señor, yo aquí no puedo. Yo reconozco que soy un gran autosuficiente, pero aquí veo que yo no puedo entrar. Entonces,
necesito ayuda. De hecho, en la vida de San Francisco de Asís, hay una parte en donde se ve que San Francisco iba mucho a una gruta, a una cueva, ¿no? Y él simplemente iba y por un lado le decía, Padre, y él sentía una voz que le respondía, Hijo, y Padre, Hijo, y así por horas. Y claro, los otros hermanos no iban, pero ¿qué está haciendo San Francisco? O sea, ¿por qué es que se va tantas horas ahí? Pero es que ahí, en esa relación de padre a hijo, él encontraba esa confianza, esa cercanía, entonces ya le daba del tú a Dios. Y Dios, por supuesto, siendo el padre, va a auxiliar al hijo. Y él se sentía auxiliado en ese rato. Bueno, evidentemente el padre Estéfano ha dado dos pistas interesantísimas que ustedes las pueden encontrar en este librito que muchas veces como católicos no tomamos la gran ventaja que él tiene, y es el catecismo de la Iglesia Católica. Y el padre Estéfano hizo una síntesis con los dos primeros pasos que nos da el catecismo en la definición de una oración. Primero, reconocer a Dios como Padre. Esa relación, como lo mencionaba el padre Estéfano ahorita, en que Él es nuestro Padre y sentirnos confiados ante Él para buscarlo y hablarle como un hijo, ¿verdad? Sentirnos confiados de que le estamos hablando a un hijo. Y después, algo muy interesante que nos menciona también el padre Estéfano es encontrar el descanso en la oración. Yo creo que a veces oramos tanto cansados, no sé, padre Estéfano y padre Fernando, perdón, en este tiempo que estamos viviendo, estamos cansados, ¿verdad? Hay mucha carga y nos acercamos así ante Dios como cansados y lo que yo siempre menciono, que hablamos mucho, bueno, yo en particular, hablo mucho y no dejamos a Dios hablar. ¿Qué es la mejor postura en donde podemos acercarnos a Dios ante estas situaciones? Tomando en cuenta que Dios es nuestro Padre y que queremos descansar con Él también. Claro, no. A veces ni siquiera nos damos cuenta de las pistas que el Señor mismo nos da en su palabra. Si fue el mismo que nos dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. O sea, vengan a mí. Santa Teresa decía, la gran Santa Teresa decía, muchas veces para mí el momento más difícil que me tocaba en el claustro era cuando tenía que ir a la capilla del Santísimo 30 minutos. Eran de madera, entonces contaba las tablitas, contaba todos los días las tablitas por 30 minutos. Pero yo sabía que ahí estaba Dios, que es Padre, como dice el padre Estéfano, y estaba yo. Ahí estaba yo, ahí estaba Dios. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces uno le dice al ser amado? O sea, no me pregunte nada, no me diga nada, solamente quiero que yo lo veía a veces con papá y mamá. A veces solamente se abrazaban un rato y a veces solamente se recostaba como en su pecho un ratito y le decía, es que estoy cansado, lo único que quiero es que me descanse, ¿verdad? En el fondo, quiero que me perdonen la expresión, ¿verdad? Porque no quiero que suene chabacana, pero en el fondo es recibir el cariño de Dios, es como decimos nosotros los latinos, como cuando Dios nos hace piojito, ¿verdad? Es decirle al Señor, aquí estoy, sí, estoy cansado, estoy agobiado, hoy he tenido un día terrible, Señor, y no vengo más que a decírtelo y no vengo más que a decirte que pongo todo en tus manos y que ya puesto todo en tus manos, tú sabes lo que haces con nosotros, porque tú eres Padre. Y esa palabrita que va siendo nuestro común denominador, si tengo un padre, yo soy hijo, y el padre ama al hijo. Si yo soy padre, soy hijo. Y el hijo siempre recurre al padre. En todo momento, el hijo sabe que recurre al padre. No, qué hermoso poder tener esa convicción de acercarnos a Dios como Padre. Si ustedes me permiten un momentito, quiero recordarles a todos los que nos están siguiendo vía Facebook Live que pueden hacer sus consultas vía el chat. Nos hacen todas las consultas que tengan con respecto a la oración. Y además, Padre Estéfano y Padre Fernando, como pueden ver, hoy estamos como estrenando una casa, ¿verdad? Estamos estrenando un lugar donde hacer estos encuentros de formación, no solo el conversatorio, sino muchas otras actividades que la parroquia puede realizar. Pero en esta noche en particular tenemos cosas que son sorpresas, unos regalitos para ustedes. Y esos regalitos son estas jarritas, son 2 jarritas que vamos a estar regalando en esta noche
aquellas personas o las dos primeras personas que por medio del Facebook en los comentarios nos escriban alguna oración que venga en la Biblia. No se vale el Padre Nuestro porque es la más conocida, pero alguna oración que sepan que venga en la Sagrada Escritura, las dos primeras personas que los escriban, le vamos a estar regalando una jarrita de estas que tiene el logo y el nombre de nuestra parroquia, como lo pueden ver. Así que las dos primeras personas ahora me pasan el datito para regalarles la jarrita con muchísimo gusto. Y continuamos hablando de este hermosísimo tema que debiera ser común en nosotros, debiera ser parte de nuestra vida, debiera ser el ABC. De hecho, leyendo un poquito para esta charla, yo le comentaba al Padre Fernando que me había encontrado, ustedes lo pueden buscar también en la red, las 38 audiencias que realiza el Papa Francisco con el tema de la oración. Y uniendo un poquito lo que decía el Padre Estefano ahora, menciona de que la primera oración y la más básica que tiene que aprender todo niño es persinarse, porque desde que nos persinamos nos estamos poniendo en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cómo vamos caminando en esa presencia de Dios, ¿verdad? Pero en el transcurso de ese caminar, de esa maduración de la fe, hay una palabra que siempre está a nuestra espera, que está siempre en nosotros, Padre Fernando, y es cómo vivir en este tiempo litúrgico en especial, en esta cuaresma. ¿Por qué es tan especial y particular? ¿Y por qué usted nos enviaba en esos tres pilares de retiro espiritual, poniendo de primer lugar la oración? ¿Por qué en este tiempo litúrgico de la cuaresma es tan importante, aunque tiene que ser desde niño, como lo menciono, parte de nuestras vidas, pero qué tiene particular la cuaresma que nos llama a una oración constante? Bueno, primero, solamente entiende las cosas de Dios quien está en relación con Dios. No podemos entenderlo de otra manera. El domingo, por cierto, que el Señor se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte Tabor para orar, donde descubre precisamente, donde descubren aquellos hombres que solamente habían visto a Jesús físicamente. Yo también puede ser que a Jesús lo haya visto solo físicamente en un cuadro o me lo describan en un libro, pero ¿dónde descubren ellos que Jesús es más que un hombre, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, que muestra su gloria? Lo descubren en la oración. ¿Dónde descubren que es Dios Padre el que habla y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo? ¿Dónde descubren esa voz? En la oración. Entonces nosotros difícilmente, si no oramos, vamos a descubrir la gloria de Dios, todo su amor, todo su infinito, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo descubrimos, si no es en la oración, realmente lo que Jesucristo hizo en el tríodo pascual por nosotros? Entonces tenemos que irnos metiendo a la oración. Ahora, la oración es aquella que comienza a ayudarnos a entender lo que realmente el Señor ha hecho por nosotros, cuánto nos ama, y no se puede convertir el que no se haya sentido amado por Dios. O sea, ninguna persona se convierte si no ha pasado primero por la experiencia del amor. Y es cuando yo siempre digo que todo aquel que se siente amado por Dios, que se siente profundamente amado por Dios, siente la necesidad en su corazón, de decir, Señor, tú me has amado tanto, descubro tanto tu amor, hoy descubro tanto tu misericordia y tu amor, que en esta cuaresma, ¿qué quiero ser? Quiero ser mejor para ti, porque desde mi experiencia de la oración descubro cuánto me has amado y también descubro lo otro, cuánto tengo que amarte. Y cuando yo puedo decir eso, Señor, cuánto tengo que amarte, es cuando San Pablo decía, todo lo considero en nada por Cristo que me lo es todo. Bien. Pero bueno, Padre, yo me cuestiono a veces, tenemos que hablarle a un público en general, no puedo saber los que nos están viendo a través del Facebook cómo son sus hábitos de oración, cuánto oran, cuánto no oramos, cuánto no hacemos, si nuestra vida es de oración, si nuestra vida es de lejanía, o si nuestra vida sería nada más como ¿verdad? Puro el chavo, ¿verdad? Que tiene miedo y comienza nada más a santiguarse, pero no experimentando, ¿verdad? Que desde la presencia de Dios ya estoy desde la mañana con Él y transcurro el día con Él. Hay una cita bíblica que a mí me llama muchísimo la atención, cualquiera de los dos que quisiera comentarlo un poquito,
y de hecho va muy unido al tiempo de Cuaresma porque lo ponemos en práctica, y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Voy a leerla rápidamente porque da las pistas de lo que Jesús nos dice en nuestra oración personal e individual, porque hay que hacer una diferencia. Una cosa la oración personal e individual y otra cosa la oración comunitaria que la vivimos en la liturgia. Y nos dice: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No los imiten, pues el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Qué interesante y qué fuerte todo lo que nos dice Jesús. Muchas veces el dialecto de Jesús es un poco duro, ¿verdad?, cuando lo leemos así, pero llega conciso y nos da los elementos del lugar, de la forma y a quién orar y de qué manera. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración entonces? Padres, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo, partiendo de esta cita bíblica, cómo tiene que ser nuestra oración personal y diaria? Bueno, aquí los jóvenes primero. Bueno, entonces yo, no, era el padre Estefano, el más joven. Entonces la pregunta así, puntualmente, ¿cuál sería? ¿Cómo sería nuestra oración? De acuerdo a esta cita bíblica y los parámetros que nos da Jesús de cómo tiene que ser nuestra oración, dice que vayas en lo secreto, que no seas como los charlatanes, que no busques palabras entrebuscadas, que no por mucho decir Dios nos hará o nos oirá más rápido. Entonces, ¿cuáles son las pautas para nosotros en nuestra oración personal? ¿Cómo debería de ser? En la oración personal, yo personalmente siento que es la transparencia. O sea, ser transparente, no ir, muchas veces eso, uno podría ir donde Jesús, donde Dios, ¿verdad?, hablar con Él y decir, bueno, me pasó esto, pero es culpa del otro, o es que pasó esto, pero es que, como justificándose, ¿no? En cambio, yo diría con transparencia y decir, bueno, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo para darte, pero quiero dar ese salto de fe, quiero dar ese paso, esa maduración, y entonces ahí es donde entro en la oración, ¿no? Y ciertamente, de todas maneras, es importante rezar a solas, rezar en el cuarto, es muy importante, pero también es importante rezar en comunidad. Echando mi cuarto de espadas a eso que dice el padre, que es tan importante y que es tan bonito, por supuesto. Es que cuando yo escucho estas palabras, y yo le decía un día de estos que a propósito estaban en el Evangelio la semana pasada, y yo le decía a la comunidad en la predicación, bueno, predican aquellos, ¿verdad?, pero lo que humildemente reflexionamos, yo les decía que es que la oración no es un discurso político, ahora que está tan de moda la política, ¿no? Si en un discurso político usted hace una redacción y hace el proyecto político del país y todo el mundo queda admirado, pero nuestra oración no es política, nuestra oración es una relación con quien nos ama, con el Padre que me ama, y esa relación es la más humilde y la más sencilla, porque aquel que ora es el que se siente profundamente necesitado del Padre. Entonces, la oración nace, ¿verdad?, desde la humildad, desde la necesidad, desde la sencillez. Somos humildes y sencillos. Y por eso la oración no se mide por cuánto es de larga o por cuánto es de corta o por qué palabras hermosísimas tenía o por qué palabras no. Es que de pronto la oración de nosotros puede ser tan humilde y tan sencilla como la limonita que echó la viuda del templo, ¿verdad?, y que no era precisamente los cheques grandes que echaban los otros. ¿En quién se fijó esos? En la humildad y en la sencillez de aquella persona. Y por eso tenemos siempre que orar con sencillez. Y el Padre lo decía, perdón, Alexander, No, perdón. lo decía, Señor, este soy yo, no tengo más que darte, decía el Padre, eso es.
Es que hay que buscar la sencillez y la transparencia que nos menciona el Padre Estéfano y lo que usted termina ahorita rematando de decirnos con la vida. Y me viene a la memoria un texto hermosísimo que es sencillo y marca lo que tiene que ser la oración. Es que nosotros cuando hablamos de oración pensamos que tengo que buscar las palabras más complicadas, que tengo que hablar en otras lenguas, que tengo que poner los ojos en blanco y que durar como 3 horas. No, lo primero es entablar una amistad con Dios. Es lo primero. Si yo estoy enemistado con Dios, ¿cómo le voy a hablar? Le voy a hablar enojado, con alguien que no conozco, con alguien con el que no tengo cercanía. Por ejemplo, algo tan coloquial. El padre Fernando tiene que 4 o 5 meses, ¿cierto? 5 meses, no, menos o más. Ya casi camino. Ya casi camina, sí, ya casi gatea. Cuando llegó y nosotros en los grupos, ¿cómo era? Distante, no lo conocíamos. Pero teníamos que darles el chance de conocer a nuestro párroco y comenzar a dialogar, así como cuando comenzamos a conocer a alguien y tenemos que darle ese chance. Por eso es que recuerdo un texto hermosísimo que aparece en Lucas 19, si no me equivoco, que es la hermosa parábola de ese pequeñito Zaqueo, ¿verdad? Cuestionado, relegado, que le decían que era un ladrón. Se subió a un árbol porque no podía ver a Jesús y Jesús inicia ese diálogo con él diciéndole ¿cómo? Baja, que quiero ir a tu casa, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu habitación. Y eso es la oración, dejar entrar a Jesús en nuestra vida y por lo profundo de nuestro corazón es la mejor oración. Sí, y cuando Jesús entra en nuestra vida, todo lo cambia y todo lo transforma. Eso es algo que es una verdad que no podemos cambiar. Ese entrar en tu casa, es entrar en tu corazón, en tu intimidad, en tu familia, en tu vida, y cuando Jesús entra, todo lo transforma, todo lo cambia. Que Jesús todo lo que toca lo cambia. Jesús toca al enfermo y lo sana, toca al ciego y le da la luz, toca al sordo y lo hace oír, toca el pan y lo multiplica. Jesús todo lo que toca lo transforma. Podríamos aquí plantear esta especie de pregunta: si Jesús toca tu corazón, ¿también te cambiaría? Bueno, Y eso ya te abre a la experiencia de la oración. aprovecho esa pregunta para que el primero que me la responda se gane esa Biblia. ¿Qué le parece, padre? Hermosísima, imagínese. Yo encantado respondería de primero, porque esa Biblia Bueno, está muy primero que linda, responda, se lleva esa nuevecita, Biblia, hermosa está. que es donación del Centro Nacional de Catequesis que nos hacen para seguir compartiendo en estos conversatorios. Padres, nos dice Tefa Fernández: buenas noches, tengo una consulta. Si solamente me quedo en silencio porque no sé cómo orar, ¿podría, por ejemplo, en la noche ayudarme con las completas para así decir en tus manos encomiendo mi espíritu? Por supuesto que sí, si es que la oración de la iglesia es un auxilio a la oración personal, y la oración de la iglesia es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Así es que ahí ya no hay vuelta a Dios, ahí está Dios, ahí está el Espíritu. Ahí está Dios. Nos dice Tati Angulo una preguntita antes de continuar: ¿qué hacer cuando no tenemos ganas de orar? Buena pregunta. ¿Qué hacemos, Padre Estéfano, cuando no tenemos ganas de orar? ¿A usted le pasa? Pues sí me pasa, y a veces igual me interesa, otras veces no. La verdad es esa, o sea, Sí. a veces no tengo ganas porque estoy enojado, porque a lo mejor no sé, estoy pasando un mal momento y tengo que echarle la culpa a alguien. Se le echó a Culpable Dios. es Dios y ya Claro, está, es ¿verdad? más fácil. Entonces me encapricho ahí y no rezo. En cambio, otras veces ahí también el Señor me permite rezar y precisamente encuentro la respuesta también, o por lo menos la paz, digamos, el descanso. El descanso. Nos dice Adriana Venegas: para mí la oración es mi diálogo personal, un conversar desnudando mi corazón frente a aquel que de todas maneras ya me conoce. Ese dejarnos conocer por Dios, dejar entrar a Dios en nuestra vida, como lo decíamos desde el texto de Lucas, que hacíamos la comparación. Pero aquí yo hago una pregunta un poquito ya más escabrosa, ¿verdad? Como el abogado del diablo, dirían algunos. Padre Fernando, no es porque usted sea porque usted es el que tiene más experiencia acá. Y tenemos que aprender de la experiencia, de lo que tenemos acá. Sí, o sea, soy el viejo. No. El viejo de la casa. Dije la experiencia.
Dije la experiencia. Padre, es que definitivamente si leemos el Evangelio, Jesucristo es la buena nueva, ¿cierto? Es la buena noticia. Ese es nuestro modelo a seguir. Es el que tenemos que copiar todo lo que hizo en su humanidad, ¿verdad? Para lograr la santidad, ¿cierto? Encontramos en el Evangelio de Lucas precisamente, o específicamente, mejor dicho, que Jesús ora constantemente. Todas las decisiones que tiene que tomar Jesús para escoger a los 12, en las bodas de Caná, bueno, en San Juan, cuando se acerca la agonía, en el huerto, Él ora. Y si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Pues oraba no, porque la oración no es porque Jesús la necesitara, es porque Jesús es Dios y el Padre y el Hijo, junto al Espíritu, tienen una relación profunda y una comunicación total. No existe ninguna decisión que Jesús pudiera tomar, ¿no?, sin que sea, por decirlo así, dialogada con el Padre. En eso consiste precisamente la santidad, en estar en un completo diálogo con el Padre, en participar del amor del Padre. Sí, por eso yo a veces me imagino que en la Santísima Trinidad, que es como ese triángulo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siento que esa Santísima Trinidad me ama tanto, tanto, tanto en la oración, que es como que si abrieran las manos, los brazos y me dejaran entrar ahí. Y esa es la oración. Entonces, cada decisión que Jesús, que por supuesto nos enseñó a orar, porque además nos enseña que nada podemos hacer sin Dios, sin el Padre. Jesús nos lo dijo: sin mí nada pueden hacer. Jesús no dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: soy un camino, soy una verdad, soy una vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Es que no hay de otra. Él es. Sin mí no pueden hacer nada, dijo Jesús. Pues, ¿usted cree en Jesús? Sí. Entonces créale que sin mí no pueden hacer nada. Por tanto, todo cuanto hacemos tenemos que hacerlo bajo las manos de Dios o bajo el amor de Dios. Cada decisión, toda decisión en los momentos difíciles, ahí está Dios. En los momentos de alegría, ahí está Dios. En los momentos de decisiones de nuestra vida, ahí está Dios. Es que nosotros, claro, como nos creemos dioses y los supermanes del mundo y todas esas cuestiones, creemos que nuestra razón y nuestra mente y todo eso es suficiente. Y no es así. Nada es suficiente. Yo ni siquiera sé si mañana amaneceré vivo. Hoy todo es regalo de Dios y por eso todo lo comparto con Él. No, y evidentemente por eso buscamos la voz de la experiencia. Yo que nos dio una catequesis completa de la oración, desde la necesidad de Jesús en la oración y de estar en sintonía en esa Trinidad como Padre, como motor y como el que tiene que cumplir toda la misión de su vida y a la cual fue enviada. Pero a nosotros se nos olvida eso, y lo que decía ahora el Padre Estéfano también, de cómo en nuestros momentos de amargura o de represión, lo primero más fácil es pelearnos con Dios, ¿verdad? Como chiquitos malcriados nos volvemos caprichosos ante Dios, como el pueblo de Israel, caminando ya en libertad, comenzó a recriminarle a Dios. Mejor me hubiera quedado en la esclavitud, mejor me hubiera quedado con hambre, mejor me hubiera quedado. Y yo creo que nosotros también somos así, en nuestra forma de orar con Dios, mejor no hubiera nacido, ¿verdad? Hay una frase, perdón, y Padre Estéfano, disculpen, pero hay una frase que la gente utiliza mucho. Mejor no, yo desde que me metí a la iglesia ahora me va peor, mejor me hubiera quedado como estaba. Me casé y ahora mi matrimonio no va bien, mejor me hubiera quedado juntada, o no sé si hay que ser malo para que le vaya bien a uno en la vida. Es que depende. ¿A los malos les va bien en claro, el mundo? Porque es que eso depende de lo que sea malo o de lo que sea bueno para uno, de lo que sea malo o de lo que sea bueno para Dios. Porque si para mí bueno es solamente cosas superfluas que un día me van a dejar sin nada, pero si para mí lo bueno es aquello que me da la paz, ese es solo Dios. El mismo Papa Francisco hace una catequesis desde eso, la oración del por qué. Dice: los niños cuando están pequeños comienzan ¿por qué, papá? ¿Por qué, papá? Y no esperan que el papá les conteste, siempre hay un por qué después. Y dice que nuestra oración también es así, específicamente lo que está diciendo el Padre Fernando. Es un por qué me pasa a mí esto, por qué no puedo hacer esto, por qué aquel sí, por qué yo no, por qué tengo esta enfermedad, por qué no me va bien, por qué no me casé, por qué no tengo hijos.
Todo es un por qué y no dejamos que Dios responda. ¿Qué será la dureza del corazón que nos habla la Escritura que también entra en nuestras vidas? No, bueno, el Padre puede ayudarnos en esto, pero yo también pienso que somos seres humanos. A veces yo me puedo pelear con Dios. Lo que tengo que entender es que Dios no se pelea conmigo. Dios no tiene esa inmadurez. Dios es maduro en sí mismo. Dios es perfecto en sí mismo. Dios me comprende también en mi humanidad. Si comprendió y tuvo misericordia, usted lo acaba de decir, de todo el pueblo de Israel y de todos, si a mí me ha tenido que perdonar una y otra vez, y todas veces esa misericordia de Dios me responde que me sigue amando. Nosotros a veces por impotencia, por resentimiento, por cosas que no entendemos de momento y que no tenemos la capacidad humana de esperar el momento de Dios. Y cuando ya tenemos la capacidad de esperar el momento de Dios, todo lo vemos con ojos distintos, pero creo que también el Padre nos puede hablar Claro. de eso con su experiencia también. No, me parece perfecto lo que has dicho. Todo lo último, el tiempo de Dios no es el tiempo de uno, entonces es cuestión de ser pacientes. Muchas veces los jóvenes especialmente dicen, es que yo quisiera que Dios me hablara ya, es típico de la vida, creo, la impaciencia, ¿no? Entonces, y más que todo se ven un joven porque no saben su futuro, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, qué será de mí, qué hay, qué ya, pero es necesaria también porque si Dios hablara de una vez, nosotros quizás no sabríamos recibirlo como lo recibimos cuando en cambio ya estamos en otros momentos, no sé, más fríos o más calientes, pero sí, lo que dijo él. El Concilio Vaticano, en la Constitución Dei Verbum, en su numeral 25, hay una frase hermosísima que recoge el concilio, que tiene que ver mucho con lo que estamos conversando en esta noche, cuando dice que a Dios hablamos cuando oramos, pero que a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. En las Sagradas Escrituras, en la oración comunitaria, cuando es proclamada y es compartida, estamos escuchando a Dios, estamos escuchando su mensaje. Y muchas veces entramos a la Eucaristía cansados, abatidos, y oímos el Evangelio y le ponemos atención, y esa palabra reconforta, esa es respuesta de Dios. Y la acompaña una homilía bien hecha y bien preparada, y eso es alegría para nuestro corazón y nos da fuerza, nos da esperanza. Y nos encontramos en la Sagrada Escritura cantidad de oraciones, pero hay una específica en la cual el Señor Jesús nos habla de forma casi imperativa, porque en Mateo nos dicen oren así, y en Lucas cuando vayan a orar digan o reciten u oren, ¿verdad? Y nos enseña a la oración por excelencia, que muchas veces la hacemos de forma muy rápida, de memoria mecánica, sin darnos el chance de masticarla y degustar cada palabra que tiene ella. ¿Qué podemos encontrarnos en el Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó y encierra todo el misterio de amor en unas frases pequeñas, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrarnos en el Padre Nuestro? Padres, ahí los dejo en libertad, que se peleen por el micrófono. Pero sí. Claro, aquí mando yo, en la Casa Rural me quiere mandar a mí. Sí, sí. No, yo creo que en la oración del Padre Nuestro encontramos la oración perfecta. La oración perfecta. No, es la oración única, la oración perfecta, no hay otra, y toda oración, cualquier oración que nosotros hagamos se deriva de la oración del Padre Nuestro. No hay absolutamente ninguna oración que no se derive del Padre Nuestro, inclusive las del Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento estaba en función de Jesús. Sí, nada pasa que no haya pasado antes por Jesús. Y entonces Jesús es el que nos enseña quién es Padre, y todo lo que yo diga del Padre es porque Jesús me mostró que hay un Padre. Yo vengo a mostrarle el amor del Padre, dice Jesús. Entonces puedes recurrir a Él. Y de ahí en adelante, pues porque no voy a hacer el análisis, es más, voy a adelantarlo porque yo pensaba hacerlo la semana pasada, pero después me decidí a hacerlo mañana, en la hora santa, si Dios quiere, hablar un poquito del Padre Nuestro. Pero bueno, yo digo que es la oración perfecta y que ahí encontramos todo lo que necesitamos.
y también pues porque nos encanta escuchar al Padre Estéfano y en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Sí, que también yo creo que él siempre tiene cosas importantes que decir. Y ustedes hace un rato hablaban de la experiencia de los viejos, pero los viejos, ¿qué hacemos sin el dinamismo de los jóvenes? No, nadie habló de la experiencia de los viejos, usted escuchó mal. Ah, Nadie no. habló de la experiencia de los viejos No era en así. ningún momento, no. No, de su experiencia en el caminar. Bueno, pero sí, ya como tengo, padre. soy de los padres viejos de la arquidiócesis, No, ya hombre. tengo 34 años de ser sacerdote. El Padre Y bueno, sí. me anima. Con lo único que no me anima es con su equipo de fútbol, pero por lo demás todo me anima. ¿Qué encontramos en el Padre Nuestro, Padre Estéfano? Además de eso que nos decía el Padre Fernando, como oración universal, como síntesis del caminar de un cristiano, porque inicia encontrándose como Padre y terminando alejándonos del maligno. Todo lo sintetiza. Claro, justo antes empezaste hablando sobre la Eucaristía, ¿no? Y el fin de la Eucaristía es que nos encontremos con la Pascua. Y el Padre Nuestro también resume muy bien eso. De hecho, libéranos del mal, termina diciendo, ¿no? Diciendo, Señor, necesitamos que nos saques de esa muerte para llevarnos a la vida, de la esclavitud a la libertad. Y ese es el fin de la Eucaristía, es el fin de la instauración del Padre Nuestro, es el fin de todo. O sea, ese es el culmen, es el centro de todo. Todo nos tiene que llevar a esa Pascua. Y por ser el Padre Nuestro la oración por excelencia, entonces también nos lleva a eso. Si lo rezáramos con profundidad, ¿verdad? Alexander, fíjense que ya desde el principio hemos hablado de que la oración es la relación con el Padre, por Jesucristo en el Espíritu. Y desde que ya yo tengo un Padre a quien recurrir, un Padre que es perfecto, al que amo y que por eso santificarlo no significa que yo lo hago santo, sino que le doy gloria, que lo alabo por la grandeza, por lo maravilloso que es, por todo lo que es para conmigo. Es que la oración tiene que reflejarse, ¿verdad?, en uno. A ese Padre al que le digo hágase, Jesús nos dice, hagan la voluntad de ese Padre. Cuando yo hago mi propia voluntad, ya yo sé en lo que termino. Cuando hago la voluntad del Padre, ya sé por dónde voy más tranquilo. Venga a nosotros tu reino, dice, es el reino de Dios, todos sus valores, todo lo que hoy no parece ser importante, el Señor me lo recuerda, porque hoy nuestros valores están en el mundo. Nosotros no somos del mundo. Los valores de Dios, lo del reino de Dios, eso es diferente. Cuando el Señor nos dice, danos hoy el pan de cada día, es que el Señor, Jesús me dice, Dios se va a encargar de todas tus necesidades, no de tus caprichos, de tus necesidades. De lo que verdaderamente necesitamos. Es que somos hijos de un Padre y si no vivimos como hermanos y nos perdonamos, entonces la oración del Padre Nuestro no solamente es individual, sino comunitaria. Desde que tenemos un Padre al que le decimos Padre Nuestro, es porque somos hermanos. Y siendo hermanos, somos hijos de Dios, somos familia. Ahí es donde está el perdón, ¿verdad? El que nos libre de todo mal, porque el mal existe, y que nos libre de toda tentación, porque la tentación es siempre el camino hacia el mal. Y bueno, aquí recordamos lo del domingo antepasado y lo que dice el Papa, que con el diablillo no se negocia. Pero el Padre Nuestro sintetiza todo lo que usted necesita. No, de hecho, tomando en cuenta es lo que nos dice el Padre Nuestro, aléjanos de la tentación. Hay una parte en el numeral del catecismo que me gustó muchísimo, que ojalá que ustedes lo buscaran en sus casas y lo leyeran, y hablan del combate. La oración es un combate. Entramos en un combate. ¿Cómo es eso? No es que nos vamos a pelear con nadie. Entramos en un combate que con nuestra propia fragilidad, con nuestro propio ser, con nuestras propias vanidades, con lo que mencionaba el Padre Estéfano precisamente ahora, con nuestras propias tentaciones. ¿Por qué? Porque usted comienza a orar y viene la tentación, no, mejor ya hoy no, mejor mañana. No, mejor pasado mañana. Hoy estamos bien, no le ha pasado nada. No, mejor dentro de un mes. Y comienza a enfriarse, y la poquita relación que tenía con Dios, si no la cultiva
con la oración se pierde. Padres, bueno, voy a aprovechar un momentito para no dejar en visto tantos mensajes que nos están llegando. Gracias por todas las personas que están comentando y se están uniendo a nosotros en este conversatorio. Y nos dice Idalí Malabasi: cuando empiezo mi oración agradeciendo, lo demás fluye solito. La paz va entrando en el corazón y el amor del Señor entra en el alma y empieza a uno ser capaz de perdonar, de descubrir cuál es la voluntad de Dios y cuál es la decisión que debo tomar. Gracias, Idalí, por su comentario. Nos dice Carmen Solano, una pregunta muy interesante. Dice doña Carmen: ¿rezar es lo mismo que orar? Padre Estefano, ¿qué diría usted? Por 100 puntos. Por 100 puntos. Bueno, orar es hablar, básicamente. Y rezar es... Rezar es repetir oraciones para nosotros. Rezar es repetir las oraciones que nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia. Pero aquí lo que rezar, o sea, orar no siempre es sinónimo orar no siempre es sinónimo de rezar, pero rezar siempre contiene la oración. Siempre contiene la oración. Entonces, todo el que reza, ora. ¿No? Todo el que reza, ora. Pero rezar, la palabra rezar es una palabra muy nuestra que se refiere a recitar una oración. Bueno, la forma más sencilla de que lo podamos encontrar, doña Carmen, si me permite el Padre. Bueno, y un saludo a doña Carmen, por supuesto. Claro, y al Padre Estefano, si me permiten, cuando rezamos el rosario y meditamos los rosarios en la vida de Jesús, estamos meditando y contemplando su misterio de amor, y estamos interiorizando la palabra y estamos orando en medio del rezo. Jesús, cuando se fue al monte a orar, repetía constantemente, era un rezo, un clamor al Padre, ¿verdad? Que le dejara de él esa copa, pero que se cumpliera su voluntad. De hecho, los judíos rezaban porque repetían constantemente las oraciones que les habían sido enseñadas y que continuaban de generación en generación. Es un constante repetir la oración. Entonces, porque a veces podríamos confundirnos y decir, es que a mí no me gusta rezar porque yo no voy a comenzar a recitar un montón de oraciones hechas. No. Hay algo muy delgadito. Claro, la contemplación de esas oraciones hechas son la contemplación de lo que el Espíritu Santo ya ha iluminado en la iglesia, ¿verdad? Como los salmos, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Los salmos se rezan. ¿Verdad? Los salmos se rezan. Ahora, yo también podría decir que no, que yo no rezo, que yo oro. Pero si oro soberbiamente, como decíamos hace un rato, entonces mi oración tampoco está funcionando mucho. Más bien, todo va por el amor y la necesidad. Y el Padre Nuestro lo podemos rezar muchas veces, del que estábamos hablando, porque me lo enseñó Jesús. Y si me lo enseñó Jesús, me lo enseñó el mejor maestro, ¿no? ¿Qué voy a inventar yo después? Por supuesto. Dice Fabricio Rodríguez: ¿no hay una estructura o lineamiento a seguir o solo lo que salga al corazón? No, sí, claro, hay lineamientos de la oración, por supuesto, para la oración de la iglesia y para la oración individual. Digamos que el Padre Estefano, que le gusta mucho también la liturgia, nos puede decir que nosotros no podemos inventar la liturgia, ¿no? O que la oración, por ejemplo, la liturgia de las horas está estructurada, hay muchas otras oraciones. Y bueno, me encantaría que el Padre lo diga. Ahora, también para la oración personal se requiere libertad, sí, pero cierta estructura. Estructura de recogimiento, de paz, de buscar el momento, de mucho. O sea, yo puedo hacer una oración si voy en el bus o voy rezando el rosario si voy en el carro, es cierto. Pero también tengo que sacar mis momentos para estar a solas con el Señor, y eso también eso de alguna manera me ayuda y me estructura a darme cuenta que Dios ocupa un lugar importante en mi corazón. No es el lugar de todos, es un lugar diferente. Es que si hablamos y damos una definición de orar, el orare, que viene de hablar y dialogar con Dios, yo creo que no podemos estar hablando con Dios y yo estar viendo el WhatsApp a ver quién le respondo y después retomo la oración y en qué misterio quedé o en qué parte de la oración me quedé. No, estaba pidiendo. Bueno, sí, espere un momentito, Señor, voy a responder esto y ahorita sigo hablando con usted. No, ¿verdad? Sí, bueno, eso, ¿verdad, Padre? Usted y yo tenemos la experiencia de que la gente, ¿qué es lo más
la Eucaristía para nosotros es lo más sagrado. Y para un católico que entiende su Eucaristía, ¿qué es lo más sagrado de lo más sagrado? La consagración. Y el Padre y yo tenemos la experiencia de saber, por ejemplo, que estamos en media consagración, a alguien le suena el teléfono, se le deja al Señor ahí en la media consagración, se levanta y me es que estoy en misa y se va hasta allá afuera hablando y ya después de que termina de hablar viene otra vez a la misa. Sí, ¿qué es más importante? Pero bueno, llegar a entender eso. El día que yo entienda que no hay nada, ni nadie, ni nada más importante que quien está ahí conmigo, que es Jesús o que es el Señor, ese día, ya ese día lo logramos, ¿no? Pero cuando a mí me interrumpe alguien en el teléfono y me interrumpe mi oración y todas mis cosas, ya sí, lamentablemente seguimos apegados al mundo. ¿Verdad, Padre? No sé qué opina el Padre, pero yo lo veo así. Muy bien, está todo muy bien. Dice Ana Granados, buenas noches. He escuchado a algunas personas decir que participaron en un momento de oración en la iglesia, pero que no hubo unción. Quisiera saber si existe oración con unción y otras no, o a qué se refieren con esto. Muchas gracias. Muy buena pregunta, doña Ana Granados. ¿Hay unción o no hay unción? Bueno, pero Depende es de la que oración. yo no voy a agarrar el chiroco ahí, tengo que decirle al Padre que me ayude también. Sí, pero Nosotros los católicos oramos con unción o sin unción. y yo no sé. No, Es un término, sí. hay que aclarar un poquito, es un Ok, término muy sí, protestante. es que le voy a ¿verdad? explicar. Una cosa es, siempre nosotros, y lo dice Reiniero Canta la Mesa, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la unción del Espíritu, ser ungidos por el Espíritu. Toda oración ya supone la unción del Espíritu. Creo que llegó la guerra de Ucrania. Que Dios los tenga ya en paz a todos y que les dé la paz. Pero bueno, toda oración que le pedimos al Espíritu Santo, siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a orar, que nos ayude a comprender la Escritura, que es oración para nosotros. Toda oración ya supone la unción del Espíritu. Ahora, a veces también hemos pensado que la unción del Espíritu es alguna manifestación casi exterior, Sobrenatural. sí, un poquito sobrenatural y exterior. Pero lo que le debemos responder a esta hermana querida es que la unción, que toda oración es ungida y que nosotros tenemos la unción. Para poder orar necesitamos la unción del Espíritu. Sin el Espíritu, lo decía Jesús, no podemos decir Abba Padre. ¿Cierto? Cierto. Jesús lo dijo, sin el Espíritu no podemos decir Abba Padre. Todo lo que pidan, pídanlo por el Espíritu. Entonces siempre vamos a estar ungidos por el Espíritu. Ahora, hay oraciones en las que por la experiencia misma de la oración o por la forma de la oración o por la dinámica de la oración, algunas personas lo buscan y lo expresan más en situaciones corporales, a las cuales nosotros respetamos porque son todas aprobadas por la Iglesia. Y bueno, hay gente que le gusta orar alabando y bendiciendo al Señor, como en la renovación espiritual, que es perfectamente válido. Otros les gusta pues el silencio total y ahí encuentran a Dios. Una oración más contemplativa. Sí, eso ya son formas de oración. Formas de oración, exactamente. De hecho, esa era una de las preguntas para poder ganarse uno de los libros que tenemos acá, era cuáles eran las formas o mencionar algunas de las formas de oración, y que nos pusieran ahí en los comentarios, pero estamos un poquito pasados de tiempo ya y podemos ir terminando, pero antes de terminar, y si me lo permiten mis compañeros, quería hacer a colación una preguntita o un asunto aquí que yo lo había notado en mis hojitas de forro, ¿verdad? Decía el padre, ¿dónde están mis hojitas? Bueno, las hojitas de forro son mías, pero bueno, hemos comentado de lo que significa la oración, cómo hacerla, cómo vivirla. Obviamente esto es un conversatorio, es algo mínimo de oración, podríamos durar semanas y tendríamos contemplándola. Hablábamos de que era lo más grande y que se escapa a todas nuestras manos como a lo más sencillo. Más sencillito, y así como poquito a poquito, ¿verdad? Pero hay unas palabras que vienen a nuestra mente cuando hacemos oración,
y que dilatan y alejan a las personas cuando no ven respuestas. Pero la ciencia y la ciencia, creo yo, ¿verdad? Desde ya eso es una percepción muy personal de cómo lograr esa comunicación, esa fluidez con Dios, en el dialogar, en el abrir ese canal de comunicación, en ese puente que hablaba el padre Fernando al inicio, de cómo atravesar ese puente de encuentro con el Padre y poder mirarlo y sentirme aliviado, consolado, como lo decía el padre Estefano, pero cómo podemos ser perseverantes en la oración. ¿Verdad? Ahora nos hacían una pregunta, ¿qué hago cuando no puedo orar? Pero la ciencia es ser perseverante, ¿no, padre? Hay unos dibujitos muy bonitos ahí, unos memes que hay alguien que va con un pico, no sé si lo han visto, bajo la tierra, y uno que está perseverando ya encuentra los diamantes, y otro que estaba a 1 centímetro se cansó y se devolvió. Y así sucede en nuestra vida de fe. Nos cansamos muy fácil, nos decepcionamos muy fácil, nos peleamos con Dios muy fácil, nos devolvemos muy fácil. Y en este tiempo de conversión que nos invita a la iglesia, en este tiempo cuaresmal, ¿cómo perseverar en la oración? ¿Qué hacemos, Padre, para perseverar? ¿Qué hacemos, Padre? ¿Qué hacemos, Alexander? Ahorita me dice. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, digamos, si agarramos un atleta, por ejemplo, yo recuerdo cuando hacía natación, ¿verdad? Al principio no sabía nadar, evidentemente. Entonces, ¿qué hice para aprender a nadar? Pues eso, ir a nadar casi todos los días, y una y otra vez, y insistir, hasta que aprendo a nadar. Y luego ya, una vez que uno aprende a nadar, llega un momento en que incluso lo disfruta. Bueno, y lo mismo pasa con la oración. Hay una cuestioncita que es que Jesús siempre contestaba con la misma palabra algunas de las preguntas que le hacían los fariseos. Y Jesús en el Evangelio también nos dice algo que es muy importante. Nos habla de una parábola de aquella mujer que tocaba la puerta del juez para que le hiciera justicia. Insistente. Y él mismo dice, para enseñarnos a ser perseverantes en la oración. Entonces nos dice eso que dice el padre, iban a dar todos los días, la señora también iba y le tocaba todos los días al juez para que le hiciera justicia. Si aquel juez que ni creía en Dios ni creía en los hombres le hizo justicia a la mujer, ¿cuánto más Dios le hará justicia a los que toquen a la puerta? O sea, por necios. Sí, claro, pero ¿cuánto más Dios que nos ama? Y después, cuando uno escucha en el Evangelio de San Mateo 7 esta oración este Evangelio tan conocido de Mateo, toquen a la puerta, o sea, pidan y se les dará, busquen y hallaréis, toquen a la puerta y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y quien toca a la puerta se le abre. Pues si sus hijos siendo malos les das cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a sus hijos? Es que si yo tampoco tengo relación con la Biblia, no encuentro el motivo de mi perseverancia. Pero la palabra misma de Dios, por eso es que cuando la voy leyendo, voy creciendo en ella y voy perseverando en ella. Bueno, y evidentemente este texto que usted nos hacía mención nos recuerda también ese tiempo de Cuaresma, un texto hermosísimo que nos menciona el Evangelio, y lo veremos en el transcurso ya del tríodo pascual, donde en esa oración del huerto, donde Jesús sube a orar, en un momento de apremio humano, divino, humano también, ¿verdad? El misterio cristológico, ¿verdad? En su humanidad, pero su divinidad también, y se lleva a algunos a orar. Yo creo que con eso vamos terminando para ir uniendo un poquito las ideas de cada uno de nosotros que vamos atesorando en nuestro corazón de este tiempo tan hermoso que hemos compartido. Y Jesús se los lleva con él a orar y se duermen, no son perseverantes en la oración. Y Jesús orando, y dice la palabra que hasta con gotas de sudor en forma o color de sangre, regresa y le dice, ¿cómo no han podido velar ni una hora? Claro. Y es una llamada muy fuerte a nuestra vida de fe. ¿Cómo no pueden ni velar ni una hora? ¿Cómo no pueden ni dedicar ni 15 minutos de oración al Señor? ¿Cómo no podemos esperar que nos responda si no le dedicamos ni 1 minuto, ni 2 minutos al día, cuando nuestra vida tendría que ser una vida de oración continua? Es que fíjese que después de eso, Pedro va y le corta la oreja al guardia, ¿verdad?
es porque Pedro y los demás discípulos muy probablemente no creían en la fuerza de la oración, o sea, no estaban convencidos. Cuando lleguen los problemas, nos arreglamos con las manos. En cambio, Jesús sabía que para actuar desde la misericordia, desde el amor, solamente era por medio de la oración. Bueno. Gracias, padres. Bueno, antes de terminar y que vayamos atesorando en nuestro corazón, ¿cuál es el mensaje de hoy? Orar. Este tiempo cuaresmal de conversión, de encuentro, orar, perseverar, esperar en el Señor, vivir la oración en comunidad, en nuestra parroquia, que siempre está deseosa de compartir en la mesa del Señor y en la mesa de la palabra el encuentro con Jesús. Así que en comunidad y en forma personal, esperar y perseverar. Tenemos 2 ganadores de las jarritas, y es don Leonel López y la familia Rodríguez Pereira. Pueden pasar a la Casa Cural, lo vamos a publicar en el Facebook también para que lo tengan allí, lo pueden pasar a la Casa Cural a recogerlo. Y del otro no tengo respuesta, no sé si compañeros, si hubo alguna respuesta para la Biblia, si no, ahí queda para que en el próximo programa lo sigamos compartiendo y lo sigamos ofreciendo esos regalitos que vamos teniendo para ustedes y por los que perseveran en la formación, porque eso es lo importante, ser una parroquia formada continuamente. No sé, Padre Estéfano, si nos regala su bendición, y antes de ella agradecerles este espacio, Padre Fernando, por abrir estos espacios de loquera que nos permite encontrarnos en estos conversatorios y que sean muchos. Y ustedes, hermanos, si les gusta este espacio que hemos abierto, comenten, díganos, háganoslo saber, porque esto lo hacemos por ustedes, esto no lo hacemos para que nosotros sentarnos aquí una hora, es para ustedes y conocer lo que sienten, lo que vivieron, si les gustó, qué les gustaría tener, qué tema les gustaría que tratáramos después del tiempo cuaresmal para compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Yo solamente quiero agradecerles, a todos por el espacio que nos han permitido llegar hasta sus vidas, sus corazones, sus hogares, sus familias. El Padre Estéfano y este servidor que de esta parroquia tenemos esa opción. Agradecerle también a ustedes, compa de Alcalá, que es comunicación parroquial de San Diego de Alcalá, nuestra parroquia, por el gran esfuerzo que están haciendo, por todo el amor con que lo están haciendo. Entonces también quiero agradecerles a todos ustedes por este esfuerzo, donde podríamos y donde de seguro más bien vamos a tener muchos otros conversatorios, con muchas personas, así que como el Padre vino hoy, también podríamos tener a otros muchos invitados que nos pueden abrir el corazón y el alma a muchas cosas importantes. Entonces, para todos, muchísimas gracias, y agradecerle también públicamente al Padre Estéfano, que ha sido también un gran compañero y que dichosamente tenemos esa bonita experiencia en esta parroquia juntos. Que Dios también lo bendiga. Hacer comunidad, definitivamente. Padre, unas palabritas, o no quiere nuestra oración. Muchas gracias también al Padre Fernando siempre por tomarme en cuenta para estas actividades. Y nada, pues esos conversatorios me van a ayudar mucho a hacerme ver que me falta aprender mucho todavía. Pero todos estamos en eso. Todos estamos. Entonces, darle gracias a ustedes también, ¿verdad?, por permitirme estar. Muy bien, entonces la bendición. Por favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Feliz noche.